Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Muy buenas tardes y además las gracias las damos por partida doble porque en esta tarde, bueno, pues en la que predominan este viento y este aire tan desapacible, bueno, pues os agradecemos y les agradecemos muchísimo el que hayan acudido hasta este Centro Ágora para disfrutar de esta conferencia. Damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra conferenciante, a Carmen García del Pozo Martín de Hijas. Muy buenas tardes. También es dermatóloga del Hospital General Universitario de Albacete. Por supuesto, también a los representantes, a la concejala de Barrios y de Pedanías, Llanos Navarro. Muy buenas tardes también. Y, por supuesto, también en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete de la FABA, también a parte de su junta directiva. Muy buenas tardes. Bienvenido también, por supuesto, al alma mater de este ciclo de conferencias, su coordinador, Virgilio Cencerrado. Muy buenas tardes también, y no te tenemos que dar la bienvenida, más bien eres tú los que siempre nos das la bienvenida a los demás. Les recordamos que este tercer ciclo de conferencias cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana y de la Diputación de Albacete, y está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA, y por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías. Hoy abordaremos un tema que suscita muchísimo interés entre la ciudadanía, y es que aproximadamente desde finales del siglo XX lo que es el tatuaje y el mundo del tatuaje ha ido despertando cada vez un mayor interés entre los ciudadanos, sobre todo entre los más jóvenes, y ha ido también incorporándose a la sociedad, siendo ya muy, pero que muy popular desde hace ya bastantes años lucirlo en nuestro cuerpo. Se calcula que más del 38% de la población mundial lleva algún tatuaje en el cuerpo. En España, alrededor del 40% de la población se ha realizado al menos un tatuaje en su vida, siendo los hombres los que más se tatúan, un 60% frente a las mujeres, un 40%. Como vemos, por tanto, este fenómeno está en crecimiento. Y está la popularidad también que desde hace algunos años el tatuaje incluso ha encontrado su lugar en los medios de comunicación, con programas que se dedican exclusivamente a mostrar su historia, su cultura y los mitos también vinculados al tatuaje. Bueno, con estas cifras y con estos datos como referencia, la doctora García del Pozo nos presentará y dará a conocer diferentes estudios que profundizan, en este caso, en las posibles complicaciones médicas asociadas especialmente a problemas en la piel. Además, pondrá el dardo en la diana sobre aquellas dudas y aquellas incógnitas que existen acerca de las potenciales consecuencias, en este caso, como no para la salud, de algunos de los componentes de las tintas que se utilizan para tatuado. Bien, les voy a presentar de manera muy breve a nuestra ponente de hoy. Carmen García del Pozo Martín de Hijas es, como hemos dicho al inicio, dermatóloga, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2014, facultativo especialista del área en dermatología en el Hospital General de Almansa desde 2019. Después de la conferencia, ya saben, si el tiempo además lo permite, abriremos un turno de preguntas que yo creo que también puede ser de gran interés para todos los que estamos aquí. Tan solo recordarles, por último, que todas las conferencias se graban, después Virgilio las edita y a partir de mañana mismo ya la pueden ver en la página web de Hacemos Barrio, y también las fotografías que se han realizado en la página de Facebook de Visión Press. Por mi parte nada más, y deseando escuchar esta conferencia, muchísimas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a todos por venir aquí en esta tarde tan inclemente, y bueno, gracias también a los organizadores de este ciclo de conferencias por invitarme a participar en estas charlas. Y bueno, esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy de actualidad como son los tatuajes. Y bueno, vamos a ver sus posibles complicaciones, como ya ha comentado
mi compañera. Bueno, este es el índice que voy a seguir en la charla. En primer lugar vamos a ver lo que son los tatuajes, vamos a comentar un poco su historia, los tipos de tatuajes que existen, su composición y la normativa que los regula. Y luego vamos a pasar a hablar sobre las complicaciones tanto de los tatuajes como de los métodos de eliminación de los mismos. Luego vamos a comentar algunos aspectos que generan bastante controversia en la actualidad, como son si los tatuajes pueden causar cáncer. Y bueno, vamos a comentar también las situaciones en las que sería mejor no realizar un tatuaje. Luego vamos a hablar finalmente sobre algunos mitos y realidades de los tatuajes y vamos a dar una serie de recomendaciones finales a la hora de tatuarse. Bueno, estoy segura de que todos vosotros conocéis a alguien que tenga algún tatuaje, si no es en vuestro círculo más cercano, sí probablemente alguna personalidad que aparezca en los medios de comunicación o en redes sociales. Pero vamos a definir en primer lugar lo que es un tatuaje. El proceso de tatuado consiste en la introducción de una serie de pigmentos dentro de la piel mediante agujas u otros instrumentos para obtener un diseño permanente. Hay que destacar que el proceso de tatuado es como un tipo de cirugía menor y se realiza sin anestesia, o sea que es un procedimiento que puede resultar doloroso. Como ya hemos comentado, alrededor de un 20% de la población global tiene algún tatuaje, pero este porcentaje puede variar según los diferentes países. En Estados Unidos, por ejemplo, llega hasta el 30% y bueno, en España no tenemos datos concretos, pero sí que he leído que es el 6º país mundial con mayor número de personas tatuadas. Y el grupo de edad en el que existe mayor porcentaje de personas con tatuajes es entre los 20 y los 30 años. La historia de los tatuajes no es algo reciente, sino que es tan antigua como la propia humanidad. De hecho, la palabra tatuaje procede del vocablo de origen polinesio tatuismus. Y bueno, la evidencia más antigua que tenemos en la actualidad de una persona con tatuajes es de la momia Otzi, que data del 5300 a.C., que tenía nada más y nada menos que 61 tatuajes en su cuerpo. Luego también se encontraron momias egipcias entre el 3000 y el 2000 a.C. con tatuajes. Y en la historia antigua, entre los griegos y romanos, los tatuajes se asociaban a costumbres bárbaras y se utilizaban en delincuentes y en esclavos a modo de castigo. Después de la muerte de Jesucristo, los primeros cristianos utilizaban los tatuajes como modo de identificación, pero cayó en desuso a partir del 800 después de Cristo por una prohibición mediante un edicto papal. Y fue a partir del siglo XVII y XVIII cuando se volvió a renovar su interés, sobre todo en Europa, gracias a las expediciones de los marineros a la Polinesia, fundamentalmente. En el siglo XIX se volvió a renovar otra vez el interés por los tatuajes en Europa y en Estados Unidos entre las clases altas por influencia de la cultura japonesa. A mitad del siglo XIX se empezaron a describir las primeras complicaciones de los tatuajes y en 1870 se inauguró el primer estudio de tatuajes en Nueva York. A finales del siglo se empezó a profesionalizar los tatuajes gracias al invento de la primera máquina de tatuado por Samuel O'Reilly en 1891, basada en una patente de Thomas Edison de una pluma eléctrica que se utilizaba para imprimir diseños. A principios del siglo XX existían una serie de ideas pseudocientíficas que vinculaban los tatuajes con la criminología, se vinculaban con los criminales y bueno, en la década de los 60 y de los 80 los tatuajes simbolizaban la rebeldía contra el estatus social establecido. Ya en la década de los 90 empiezan a popularizarse gracias a la industria de la moda, los deportistas y otras personalidades famosas. Y bueno, en el siglo XXI los tatuajes se utilizan de forma generalizada entre todos los estratos sociales y grupos de edad y bueno, gracias a la influencia de los medios de comunicación y de los medios de masas. Existen varios tipos de tatuajes según su intención con la que se realizan y bueno, podemos encontrar los tatuajes decorativos y los tatuajes cosméticos o micropigmentaciones, que también se conocen en inglés como microblading. Estos últimos se utilizan para disimular determinados defectos, como por ejemplo la alopecia de cejas. También para corregir trastornos en la pigmentación, como el vitíligo, e incluso en pacientes operadas de cáncer de mama para reconstruir el pezón.
Y bueno, en este caso la tinta se introduce a un nivel más o menos superficial en la piel, al contrario que los tatuajes decorativos permanentes, en los que el pigmento se va a depositar a un nivel un poco más profundo en la piel. Y luego, por otra parte, tenemos los tatuajes decorativos temporales, en los que el pigmento no se introduce en la piel mediante agujas, sino que se aplica con pinceles u otro tipo de instrumentos. Los tatuajes se pueden utilizar para camuflar cicatrices o marcas de nacimiento, como vemos aquí en estas imágenes, e incluso se pueden utilizar a modo de alerta médica en personas que tienen determinadas enfermedades como la diabetes o alergia a ciertos fármacos, para que en situaciones de urgencia o de emergencia donde no puedan comunicarse esté visible y bueno, pues, cualquiera lo pueda saber. Motivos para obtener un tatuaje existen tantos como personas que se tatúan. Lo más habitual es hacerlo por una cuestión de moda o de estética, pero también se puede hacer para afirmar la propia individualidad, para contar la historia personal a través de la piel, para demostrar, por ejemplo, resistencia física, los límites de tolerancia al dolor, y para mostrar pertenencia o compromiso a un cierto grupo o cultura, así como a ciertas religiones. Y bueno, también se puede hacer sin un motivo específico, por ejemplo, pues después de una apuesta o de una noche de juerga. Bueno, la composición de las tintas es muy variada, está formada por múltiples sustancias químicas y dentro de las cuales tenemos una serie de pigmentos, como son los pigmentos orgánicos, que son los más habituales, pero también tenemos una serie de pigmentos inorgánicos que son fundamentalmente sales metálicas y todas estas partículas insolubles están disueltas en un medio líquido. Todas estas sustancias se van a introducir dentro de la piel mediante agujas en esta parte intermedia que tenemos, que se conoce como dermis. En esta capa de la piel residen una serie de células que son los macrófagos, que se van a encargar de capturar todas estas partículas de pigmento en su interior y luego van a pasar a través de la circulación linfática y van a migrar hacia los ganglios, donde van a quedar depositados y pueden permanecer allí a lo largo de muchos años. La parte soluble de las tintas va a pasar a través de los vasos sanguíneos y se puede distribuir por el resto del cuerpo humano y quedar también depositada en órganos como por ejemplo el hígado. En esta gráfica vemos cómo sería la velocidad de absorción y de distribución de las diferentes componentes de la tinta. Tenemos por una parte la porción soluble que se va a absorber muy rápido y también se va a eliminar muy rápido, en cuestión de horas después de hacer el tatuaje, y el resto de partículas insolubles van a quedar almacenadas y depositadas en la piel durante mucho tiempo, pero conforme va pasando el tiempo van eliminándose, y es por eso por lo que los tatuajes van perdiendo intensidad de color conforme va pasando el tiempo. Es como si se fueran difuminando o borrando. Antes existía una regla según la cual se podía saber la composición de las tintas sabiendo su color, porque cada metal tenía un color característico, pero en la actualidad, como la mayoría de las tintas están formadas por una mezcla de diferentes componentes, esta regla ha quedado obsoleta y no hay manera de saber su composición a no ser que se hagan una serie de análisis químicos que, bueno, no vamos a entrar en detalle. La composición de las tintas está regulada por una serie de normativa que en el caso de Europa es la normativa REACH, que se publicó en el año 2022. Esta serie de normas limitan más de 4.000 sustancias químicas que pueden resultar peligrosas para los seres humanos porque tienen potencial para inducir cáncer, mutaciones o incluso pueden ser tóxicas para el feto. Y bueno, esta normativa también introduce unos límites de concentración máxima para todas las sustancias nocivas de los tatuajes. Además, también exige que los envases de tinta tengan una serie de datos y estén correctamente identificados, como luego vamos a ver. En el caso de España, las tintas para tatuajes se consideran como productos cosméticos y antes de su comercialización deben ser autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, la MPS. En su página web podéis ver un listado de todas las tintas que están autorizadas para su venta en España y lo podéis consultar aquí en esta dirección. Bueno, y esta normativa ya hemos dicho que establece una serie de normas que deben cumplir los envases de tinta para los tatuajes. Debe aparecer siempre el nombre del producto, una descripción del mismo, la fecha de caducidad, su contenido en mililitros, la lista de ingredientes,
Y lo más importante de todo es que debe aparecer el número de registro o código de autorización sanitaria, que está formado por 3 números y 2 letras. Y bueno, esto es importante para que se pueda identificar el lote de tinta y en caso de que exista cualquier problema poder analizarlo o retirarlo del mercado si es preciso. También debe quedar registrado el lote de fabricación y cuál es el responsable de la distribución de la tinta. En el caso de España, cada comunidad autónoma ha establecido una serie de normas que deben cumplir los establecimientos donde se realizan los tatuajes o piercings. En el caso de Castilla-La Mancha se publicó este decreto en el año 2004 que establecía las condiciones higiénico-sanitarias de este tipo de establecimientos. Y bueno, también está disponible en Internet para los que tengan interés en leerlo. En el caso de Estados Unidos y de otros países, como por ejemplo en Asia, la normativa que regula las tintas es diferente a la europea. Y bueno, de hecho la tinta de los tatuajes también se considera como productos cosméticos y no necesita pasar una serie de estudios de seguridad antes de comercializarlo. De hecho, muchos de sus componentes no están aprobados para su uso inyectable en la piel, sino que se utilizan en otras industrias, como por ejemplo la industria textil, automovilística o incluso tintas para impresión. ¿Vale? Así que es muy importante que todas las tintas que se utilicen estén autorizadas por la normativa europea y que no se compren tintas importadas de otros países o en Internet. Y bueno, ya vamos a pasar a hablar un poco sobre lo más interesante, que son las complicaciones de los tatuajes. En primer lugar, hay que destacar que la mayoría de las personas no van a tener ningún tipo de problema después de tatuarse, porque suelen ser personas jóvenes y sanas y no tienen ningún problema de salud importante. Pero hay un 40% de personas que sí que van a tener algún tipo de síntoma leve o moderado y bueno, este tipo de molestias se pueden cronificar, es decir, pueden aparecer en el tiempo de forma persistente o de manera intermitente. Sí que hay un pequeño porcentaje de personas que pueden tener complicaciones médicas un poco más serias, que pueden necesitar tratamiento. Y en casos muy excepcionales estas complicaciones pueden ser muy graves e incluso causar discapacidad o la muerte, pero son situaciones muy raras. La mayoría de las complicaciones de los tatuajes son sobre todo el picor sobre el tatuaje, que persiste más de un mes en aproximadamente un 20% de personas. En torno a un 4% pueden tener dolor sobre el tatuaje, también que persiste más de un mes, y en un 3% aproximadamente pueden tener algún tipo de infección. Las complicaciones van a ser siempre más frecuentes en personas que tienen más tatuajes o cuando se hacen sesiones largas de tatuaje, en tatuajes más grandes. Según el momento en que aparecen las complicaciones, se pueden dividir en precoces, si aparecen en el primer mes después de tatuarse, o tardías a partir del primer mes. Y tanto unas como otras pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las infecciones, las más frecuentes son las producidas por bacterias, pero también pueden estar causadas por hongos, virus u otro tipo de microorganismos. Y dentro de las no infecciosas, las más habituales son las reacciones inflamatorias a la tinta. Y bueno, también tenemos otra serie de complicaciones que luego vamos a ir viendo. Y respecto a las tardías, pues también podemos tener infecciones, aunque no son tan habituales como en el caso de las infecciones precoces. Y sobre todo podemos tener reacciones alérgicas en la piel, dermatitis alérgicas de contacto. También podemos encontrarnos problemas con las cicatrices y otro tipo de reacciones en la piel que luego iremos viendo. En cuanto a las reacciones inflamatorias a la tinta, suelen aparecer en todas las personas que se tatúan unas horas después de hacerse el tatuaje. Y lo que vamos a encontrar en la piel es que aparece enrojecida, inflamada y dolorosa al tacto. A medida que va cicatrizando el tatuaje, todos estos síntomas van cediendo poco a poco y bueno, una vez que ha cicatrizado el tatuaje en aproximadamente un mes, se ha desprendido la costra que se genera al principio. En algunos casos nos podemos encontrar aparición de púrpura o hematomas, que son como moratones y se producen por ruptura de los pequeños vasos sanguíneos que hay en la piel. Aparecen a los pocos días después de tatuarse y suelen desaparecer en una semana aproximadamente. Una complicación bastante habitual son las reacciones al sol, la fotosensibilidad. Y esto aparece en una cuarta parte de personas que se tatúan, tanto de forma precoz como a veces un poco más tardía. Lo que vamos a encontrar son como una serie de ronchas, como una reacción parecida a la urticaria, que aparece en la piel tatuada.
Y bueno, la única manera de evitarlo sería evitar exponer al sol directamente los tatuajes, si es posible utilizar ropa para cubrirlos y una vez que el tatuaje esté cicatrizado utilizar un factor de protección solar de por lo menos factor 30. En algunos casos, en personas que se han hecho tatuajes muy extensos en el dorso de los pies, en el tobillo o en las piernas, puede aparecer edema, que sería como un acúmulo de líquido debajo de la piel y bueno, esto suele aparecer de forma inmediata después de tatuarse, pero después de hacer una semana de reposo se suele resolver normalmente. En algunos casos también se pueden palpar los ganglios en la proximidad de las zonas donde se hacen los tatuajes. Por ejemplo, si nos hacemos un tatuaje en el brazo, se pueden inflamar un poco los ganglios de la axila y en el caso de que se hagan, por ejemplo, en el muslo o en las piernas, se pueden inflamar los de la ingle. Pero bueno, a medida que va cicatrizando el tatuaje, luego el tamaño de los ganglios también vuelve a ser el normal. En algunos casos, si el tatuaje ha sido muy traumático, es decir, si se han quedado cicatrices o heridas en la superficie de la piel, luego se va a generar una costra que está bastante adherida a la piel y una vez que se desprende se va a perder parte del pigmento y esto pues altera el aspecto final del tatuaje. Y otra complicación que podemos tener es la difusión del pigmento, que en este caso aparecería como si el tatuaje estuviera emborronado y la tinta hubiera sobrepasado los límites del tatuaje. En este caso se produce porque el pigmento, en vez de quedarse en la dermis, que hemos dicho que es donde se suele introducir, pasa a un nivel un poquito más profundo en la grasa que hay debajo de la piel. Y bueno, esto normalmente responde bien al tratamiento con láser. Y otra complicación que podemos tener son las reacciones alérgicas en la piel después de aplicar productos en las curas después del tatuado. En este caso vamos a ver que la piel también está enrojecida, inflamada, con costras, produce picor y bueno, todo esto altera la cicatrización del tatuaje. En este caso no solo se afecta a la piel del tatuaje, sino en la zona de alrededor, en toda la zona donde se ha aplicado la crema. Se diagnostica mediante pruebas de alergia y responde normalmente bien a la aplicación de cremas de corticoides. Y bueno, unas reacciones alérgicas que sí que estamos viendo últimamente más son las dermatitis de contacto a la parafenilendiamina. Es un componente que se utiliza en los tatuajes de henna negra y suele aparecer a las 2 semanas de hacerse el tatuaje. Y la diferencia con los tatuajes de henna natural es que estos están formados por una serie de componentes que le dan un color marrón café a la piel. Normalmente no suele producir reacciones alérgicas, pero cuando se mezclan con este componente sí que producen muchos casos de sensibilización. Solo está aprobado la parafenilendiamina para su uso en tintes para el cabello, ¿vale? No está autorizado su uso en tatuajes. Y de hecho, cuando se utilizan los tatuajes, se usa una concentración mucho más alta de la que está autorizada. Y es por ello por lo que se producen reacciones alérgicas. En la piel lo que vamos a ver es que aparece también muy inflamada, enrojecida, produce bastante picor y en algunos casos pueden aparecer incluso ampollas, como vemos aquí abajo. Una vez que ha desaparecido toda la inflamación, se pueden quedar marcas más claras o más oscuras que la piel de alrededor, que tardan muchos meses en desaparecer. Incluso a veces pueden quedar marcas permanentes. Y bueno, lo más importante de esto es que las personas que han tenido una reacción alérgica a esta sustancia también pueden tener alergias a otros productos que están producidos. Tú tranquila, sí, yo te lo coloco. Que tienen una reacción química parecida, como pueden ser los tintes para el cabello, los productos fabricados con gomas negras, los colorantes textiles oscuros, fotoprotectores que tienen este componente, el ácido paraminobenzoico, y determinados fármacos, como por ejemplo pues para la tensión, antibióticos, fármacos para la diabetes o anestésicos locales. Y bueno, una complicación relativamente frecuente son las infecciones por bacterias. Normalmente suelen aparecer a los primeros días o semanas después de hacerse un tatuaje, pero bueno, lo más importante a destacar es que si los tatuajes se hacen bajo condiciones higiénicas adecuadas y con material estéril, normalmente el riesgo de infecciones suele ser bajo. ¿Cuál puede ser el origen de las infecciones? Pues puede ser tanto en el material que se utiliza para tatuar como la tinta y las agujas.
También puede ser en el estudio de tatuado si las superficies están contaminadas y no se han desinfectado y limpiado adecuadamente, o también pueden estar en la propia piel de la persona que se tatúa. Porque bueno, los tatuajes al fin y al cabo no dejan de ser una herida y como tal pues pueden actuar como puerta de entrada a bacterias que tenemos todos en la piel y que pueden causar infecciones. Por eso es muy importante que se desinfecte correctamente la piel y que se sigan unos cuidados después del tatuado que sean adecuados. ¿Y cómo podemos saber que un tatuaje está infectado? Pues sobre todo porque la reacción inflamatoria que aparece en los primeros días, en vez de ir cediendo poco a poco, persiste en el tiempo. También podemos tener un dolor más intenso del habitual, que sale como una especie de líquido amarillento o incluso pus. Y las costras, en vez de ir desprendiéndose poquito a poco, persisten en el tiempo. También podemos tener ulceración, descamación sobre la superficie del tatuaje y en casos ya de infecciones un poco más serias podemos tener fiebre, escalofríos o malestar general. Aquí vemos algunos ejemplos de tatuajes infectados. Vemos, por ejemplo, estos granitos rojos en la superficie de este tatuaje y aquí en este otro estas costras amarillentas que también indican infección. Y en los casos de infecciones por bacterias un poco más profundas, la piel aparece enrojecida, caliente, dolorosa, con aspecto como de piel de naranja. Y bueno, esto necesita un tratamiento antibiótico precoz, porque si no se trata, la infección puede pasar a través de la sangre y producir lo que se conoce como sepsis. Y bueno, esto es una situación más seria que puede necesitar incluso tratamiento en el hospital. Otras infecciones por bacterias que no son tan frecuentes, pero de las que sí que ha habido bastantes casos en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, son de estas micobacterias. Estas bacterias aparecen en el agua contaminada que a veces se utiliza para diluir las tintas. Y bueno, son infecciones que aparecen a veces un poco más tarde de lo habitual, a partir del mes. Y suelen causar brotes de personas que acuden todas al mismo centro de tatuado y sufren infección por utilizar este agua contaminada. Y bueno, aparte de las infecciones por bacterias, también podemos tener infecciones por virus. El más habitual suele ser el virus del herpes, que suele aparecer después de hacer tatuados de delineado de labios, por ejemplo. Y bueno, también podemos tener otras infecciones por virus, como el virus del molusco contagioso, que vemos aquí en la parte de abajo. Otras infecciones que tampoco son demasiado habituales son las que están producidas por el virus del papiloma, que es el causante de las verrugas, como podemos ver aquí. E incluso en los últimos años, con la pandemia de viruela del mono, sí que se han comunicado casos de personas que acudían a un centro de tatuado y sufrieron infección por este virus. Por ejemplo, en Cádiz sí que se notificaron 12 casos que se infectaron todos al acudir al mismo centro de tatuado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener infecciones? Pues fundamentalmente que los tatuajes se realicen fuera de los establecimientos que están autorizados para ello y que se usen unas medidas de higiene pues que no sean las adecuadas, como por ejemplo que no se utilicen guantes durante el tatuado o que no se cambien entre clientes, que no se desinfecten bien las manos o las superficies en las que se trabajan. También pues, que los cuidados después del tatuado no sean los adecuados y que se utilice material que no sea estéril, incluyendo las tintas. De hecho, en un estudio se vieron que el 10% de los envases de tinta, aunque estaban cerrados y en teoría eran estériles, estaban contaminados con bacterias. Y de hecho, más del 30% de los envases no estaban bien sellados ni tenían un etiquetado correcto. Así que es muy importante que todo el material que se utilice esté estéril y el que no se pueda esterilizar que sea desechable y de un solo uso, como por ejemplo las agujas. En el caso de los envases de tinta también deben estar precintados y abrirlos en el momento que se van a usar con cada cliente. Es importante también pues, no mezclar las tintas y que se guardan en recipientes estériles. Y todas las superficies que vayan a estar en contacto con la piel de la persona que se tatúa deben estar cubiertas con plástico. Además, todos los establecimientos de tatuaje tienen que tener una sala dedicada exclusivamente a limpiar y a esterilizar todo el material. Y bueno, ya hemos dicho pues, que es importante que se tengan unos cuidados después del tatuado que sean correctos
Y bueno, esto puede variar un poco según la experiencia de cada tatuador y el tipo de tatuaje, pero bueno, aquí he puesto una serie de pautas que son las que se suelen seguir en casi todos los casos. Una vez que se ha hecho el tatuaje, se suele cubrir con algún tipo de vendaje o de apósito y se retira al cabo de unas horas. Después hay que lavar el tatuaje varias veces al día con algún jabón antiséptico. Y bueno, es importante que siempre que se vaya a curar se tengan las manos limpias, que se evite rascar el tatuaje o frotarlo y que no se tiren de las costras para que no se infecte el tatuaje ni que altere su aspecto final. Además hay que hidratar bien la piel varias veces al día con alguna crema que ayude a cicatrizar y una vez que el tatuaje esté cicatrizado pues hay que utilizar un factor de protección solar de por lo menos 50. Y bueno, hasta que el tatuaje esté cicatrizado, que tarda aproximadamente un mes, hay que evitar utilizar ropa que se pueda pegar al mismo, evitar la exposición solar directa, no bañarse en agua que pueda estar contaminada, es decir, lavarlo siempre con agua corriente del grifo y evitar espacios que tengan mucho polvo o suciedad. En la actualidad, el riesgo de infección de transmisión sanguínea por el virus de la hepatitis B, C o el VIH realmente es algo poco habitual, porque bueno, han mejorado mucho las condiciones higiénicas en las que se hacen los tatuajes. Pero antiguamente pues sí que se podían transmitir este tipo de infecciones si se utilizaban agujas que no eran estériles y que se estaban contaminadas por estos virus, sobre todo si se compartían entre diferentes personas. Y bueno, es algo que sí que puede ocurrir si los tatuajes se realizan por personas que no están suficientemente entrenadas ni que siguen las medidas adecuadas de higiene. Y sobre todo si los tatuajes se realizan, por ejemplo, en prisiones o fuera de los establecimientos autorizados. En el caso de las personas que tengan infección por el VIH, podrían tatuarse, pero siempre que la infección esté controlada y bajo tratamiento. Si la carga del virus es alta o si el número de linfocitos, que son las células de defensa sanguínea, son bajos, sí que se desaconseja no tatuarse. Y bueno, otra complicación que puede aparecer a los meses o años de haberse hecho un tatuaje son las reacciones alérgicas a las tintas. Suele aparecer normalmente si se utilizan tintas de color rojo o derivados, como por ejemplo el naranja, el violeta o el morado. Y en este caso lo que vamos a obtener es que la piel se suele abultar y produce bastante picor. Es algo que puede persistir durante bastantes meses, pero se va atenuando conforme pasa el tiempo. Y realmente no hay ninguna manera de predecir qué personas van a presentar estas reacciones alérgicas y quiénes no. Es algo impredecible. Tampoco se sabe cuáles son las sustancias que producen alergia y el mecanismo por el que se producen. Y bueno, el tratamiento normalmente es bastante complicado y suele producir resultados pues, que no son muy satisfactorios. Aquí vemos algunos ejemplos de reacciones alérgicas en la piel a las tintas. Vemos cómo la piel está abultada en las zonas tatuadas de color rojo y a veces puede aparecer una descamación en la superficie del tatuaje. Y a veces pues, se pueden producir reacciones tan llamativas como esta que vemos aquí. En los tatuajes de tinta negra también se pueden producir unas reacciones de tipo cuerpo extraño en la piel por la inflamación que generan las tintas y que se conoce como granulomas, ¿vale? Son como una serie de bultitos que aparecen debajo de la piel en las zonas tatuadas. Es más común en tatuajes cosméticos o micropigmentaciones que suelen contener muchas sales metálicas que son las que producen este tipo de reacción. Y bueno, las reacciones alérgicas a la tinta se pueden diagnosticar mediante varios tipos de pruebas. Tenemos por una parte las pruebas epicutáneas, que son unos parches que se ponen en la superficie de la piel para ver qué sustancias producen alergia, y luego también se pueden realizar los test de intradermorreacción, que en este caso se inyectarían las sustancias por debajo de la piel. Pero tanto en un caso como en el otro normalmente los resultados suelen ser negativos y no podemos determinar cuál es el culpable de las reacciones. En las personas que tengan una reacción alérgica muy intensa al níquel sí que pueden tener reacciones en la piel tipo eczema o dermatitis de forma generalizada, es decir, que no se localizan solo en el tatuaje, sino que puedan aparecer en la piel a distancia. Y bueno, esto se debe a que se utilizan las agujas metálicas que pueden contener níquel cuando se hace el tatuaje, o a veces también la propia tinta del tatuaje tiene trazas de níquel.
aunque suelen ser a concentraciones bajas. Pero bueno, es importante que las personas que sean alérgicas al níquel lo sepan antes de tatuarse. Y bueno, ya hemos comentado también al principio que los tatuajes pueden producir picor o dolor muy intensos sin que existan alteraciones en la piel que lo justifiquen. Y bueno, esto podría deberse a que las sustancias que contienen la tinta interaccionan con las terminaciones nerviosas del dolor en la piel y bueno, la única manera de tratarlo sería extirpando el tatuaje mediante cirugía. Y bueno, finalmente la última complicación de los tatuajes es la aparición de cicatrices hipertróficas o queloideas. Estos suelen ser cicatrices abultadas que a veces pueden picar y doler. Es algo poco habitual y bueno, también puede aparecer si intentamos eliminar los tatuajes mediante láser o ciertos productos químicos. Pero bueno, a pesar de todo lo que hemos dicho, realmente la complicación más frecuente de los tatuajes es el arrepentimiento. En algunas noticias he visto que más de la mitad de los españoles que se tatúan se arrepienten y buscan eliminar el tatuaje. Existen muchas maneras de eliminarlo, se puede hacer mediante cirugía, con determinadas sustancias químicas, pero suelen dejar cicatrices y a veces incluso quemaduras, así que lo más habitual es que se elimine el tatuaje mediante láser, que es el método más efectivo. Existen muchos tipos de láser que no vamos a comentar, pero bueno, es importante destacar que también se pueden producir complicaciones al intentar eliminar los tatuajes con láser, sobre todo si se utiliza un láser que no es el adecuado para el tipo de piel o el tipo de tatuaje que tiene la persona. Y si se manejan los láseres por profesionales pues que no están muy entrenados. Entonces, las complicaciones que podemos observar, sobre todo a las pocas horas de eliminarlo con láser, son el dolor, las ampollas, costras, hemorragias, una reacción parecida a la urticaria. Y un poquito de forma un poco más tardía pues pueden aparecer cambios en la pigmentación de la piel, ya sean manchas más claras o más oscuras que la piel normal. También pueden aparecer reacciones alérgicas, el oscurecimiento en tatuajes cosméticos o cambios en la textura o en la superficie de la piel, incluso cicatrices. Aquí vemos algunos ejemplos de aparición de costras, de hipopigmentación después de tratarlo con láser, de ampollas o de cicatrices hipertróficas. Todas estas complicaciones son más frecuentes en gente de piel oscura. Y aquí tenemos un caso de un oscurecimiento paradójico después de intentar eliminar una micropigmentación en cejas con el láser. Vemos como la zona de los disparos de láser pues aparece más oscura, cuando en realidad lo que intentaríamos es aclarar el tatuaje. Y bueno, ya vamos a hablar sobre un aspecto bastante controvertido y del que se está hablando bastante en los últimos años, como son si los tatuajes son capaces de causar cáncer o no. Pues bueno, ya hemos comentado que los tatuajes tienen muchas sustancias químicas y algunas de ellas sí que pueden resultar carcinogénicas, es decir, que pueden inducir cáncer en los seres humanos, como son, por ejemplo, las sales de metal, los hidrocarburos aromáticos policíclicos o las amidas aromáticas, entre otras. Y de hecho, pues todas estas sustancias sí que se ha probado que tienen una capacidad de resultar nocivas en determinados órganos y sistemas en el cuerpo humano. Y bueno, de hecho, algunos colorantes y pigmentos de las tintas ya hemos dicho pues, que no están aprobados para su uso inyectable en la piel y por tanto pues, no sabemos cuáles son los efectos que pueden tener a largo plazo en el cuerpo humano. Cuando se utilizan, sí que están autorizados pues, para su uso industrial y sí que se ha probado su seguridad tanto en animales como en humanos cuando se aplican en la superficie de la piel para ver si producen irritaciones o alergias, pero no se sabe cuáles son los efectos que pueden tener en otros órganos. Por eso, pues a día de hoy no existen suficientes datos para decir que los tatuajes puedan causar cáncer. Se necesitan hacer estudios con gran cantidad de población y durante un periodo de seguimiento largo, pues a lo largo de años, para ver si realmente pueden causar cáncer o no. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha un par de proyectos que van a comenzar en los próximos años y que van a intentar estudiar esta cuestión. En el caso del cáncer de piel y los tatuajes podemos decir más o menos lo mismo. A día de hoy no existen suficientes datos para decir que puedan causar cáncer de piel los tatuajes, pero los estudios en ratones sí que no han demostrado un aumento de cáncer de piel
después de hacer el tatuaje y exponerlo a la radiación ultravioleta del sol. Y bueno, otro aspecto que también ha sido un poco controvertido es si la eliminación de los tatuajes con láser podría causar cáncer. Pues bueno, en la actualidad tampoco, con la experiencia que tenemos, pues no podemos decir que los tatuajes, una vez que se eliminan con láser, pues sean causa de cáncer. Y de hecho, en este sentido, se publicó un comunicado de la Sociedad Europea de Dermatología en el que establecía la seguridad de la eliminación de los tatuajes mediante láser. Y bueno, ya vamos a pasar a hablar sobre las situaciones en las que sería mejor evitar hacerse un tatuaje, que son fundamentalmente dos: el embarazo y la lactancia, y luego las personas que se han operado de cáncer de piel, como el melanoma. En el caso del embarazo y la lactancia, pues los tatuajes no solo suponen un aumento del riesgo de infecciones, sino que también los componentes de los tatuajes pues, pueden resultar tóxicos para el feto, ¿vale? Entonces, en esta situación es mejor no tatuarse. Y en personas que se han operado de cáncer de piel, como por ejemplo el melanoma, si hacemos un tatuaje encima de la cicatriz, podremos dificultar la detección de si hay recidivas del cáncer o no. O sea que es más difícil saber si el cáncer ha reaparecido sobre el tatuaje, sobre la cicatriz, si la tatuamos encima. También hay una serie de situaciones en las que sería mejor actuar con prudencia y consultar con un médico antes de tatuarse. Existen muchas de ellas, pero bueno, vamos a destacar sobre todo las personas que están en tratamiento que pueda alterar las defensas, es decir, que sea inmunosupresor, o por ejemplo pues las personas que toman fármacos para la coagulación de la sangre. En el caso, por ejemplo, de personas que tienen un cáncer y están en tratamiento con quimioterapia, pues es mejor que no se realicen un tatuaje porque tienen más riesgo de infecciones, así como de que se altere la cicatrización de la herida. Y bueno, las personas que toman fármacos para la coagulación pues tienen un poco más de riesgo de sangrado, así que hay que consultar con un médico antes de tatuarse. En el caso de los alérgicos al látex, se lo deben comunicar al tatuador para que no use guantes de látex mientras están haciendo el tatuaje, porque si no pueden tener una reacción alérgica muy grave que puede poner en peligro su vida. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sobre algunos mitos y realidades sobre los tatuajes. Las personas que tengan cáncer de piel se podrían tatuar, pero siempre que la enfermedad esté bien controlada y bajo tratamiento, ¿vale? Hay que evitar tatuar siempre que existan lesiones inflamadas en la piel. Y bueno, en el caso de duda, pues es recomendable siempre consultar con un médico o con un dermatólogo antes de tatuarse. De hecho, hay algunas enfermedades de la piel que pueden sufrir brotes una vez que se ha hecho el tatuaje, incluso meses o años después de habérselo hecho. Lo más habitual es en la sarcoidosis, pero hay otras enfermedades más frecuentes como la psoriasis o el vitíligo en el que también pueden tener esta reacción. Se conoce como fenómeno de Koebner y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tenía psoriasis y después de hacerse un tatuaje tuvo un brote de lesiones justo en la zona del tatuaje. En el caso de las personas que tengan lunares, es recomendable evitar los tatuajes si tienen antecedentes familiares o personales de melanoma, si tienen múltiples lunares o en el caso del síndrome de Negus atípico, que son personas que tienen muchos lunares y con un aspecto un poco diferente al habitual y tienen un poco más de riesgo de melanoma y necesitan hacer un seguimiento estrecho dermatológico. También hay que evitar los tatuajes sobre los lunares y en zonas que tengan múltiples lunares. En el caso de si hacemos un tatuaje directamente sobre un lunar, estamos alterando su aspecto y podemos dificultar la detección de cambios y el diagnóstico precoz de los melanomas, ¿vale? A día de hoy pues no podemos decir que exista una relación entre hacerse un tatuaje y que luego aparezca un melanoma sobre él, pero en las personas, por ejemplo, que tengan múltiples lunares, pues hay que evitar tatuajes muy grandes, como por ejemplo este, o con mucho pigmento, porque en este caso, pues ver el lunar que está cambiando, pues puede ser una tarea titánica, casi como buscar a Wall-E. Y bueno, en personas que tengan lunares, sí que hay que dejar un espacio como de medio a 1 centímetro alrededor del lunar por si este crece o cambia, poder visualizarlo mejor. Y lo que debemos evitar es la situación de la derecha, tatuar directamente donde exista un lunar. Y bueno, las personas con síndrome de Negus atípico ya hemos dicho que suelen tener muchos lunares y con un aspecto pues un poco abigarrado, entonces hay que evitar tatuajes tan grandes como este y en zonas donde tengan muchos lunares.
¿Cómo podemos ver si aparece un melanoma sobre un tatuaje? Pues bueno, normalmente suelen ser manchas grandes, de más de medio centímetro, de bordes irregulares, asimétricas, con diferentes tonalidades de color y bueno, en general suelen cambiar en poco tiempo. Y suelen ser manchas pues, que son diferentes a las habituales, lo que se conoce como el síndrome del patito feo. También podemos encontrar incluso tumores que pueden sangrar, picar, doler y bueno, tienen un aspecto pues, bastante abigarrado como vemos aquí. Y bueno, vamos a pasar a otro aspecto que ha generado un poquito de controversia también, sobre si los pacientes con tatuajes se pueden hacer resonancias magnéticas. Pues bueno, en principio la resonancia magnética no es una contraindicación en personas que tienen tatuajes, aunque sí que se puede notar sensación como de quemazón o ardor en la zona donde está el tatuaje. Y existe un poco más de riesgo en tatuajes grandes que tengan muchas sales metálicas. En teoría se podrían producir quemaduras, pero bueno, esto no es algo habitual. Y otro mito que sí que se suele comentar bastante es si las personas embarazadas que tienen un tatuaje en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar, no se pueden poner anestesia epidural. Pues bueno, a día de hoy realmente no se han encontrado casos descritos de complicaciones en estas embarazadas, con lo cual pues no podemos desaconsejar la epidural en estos casos. Y bueno, otra duda que puede surgir es si las personas con tatuajes pueden donar sangre. Pues en principio sí, pero hay que esperar unos meses antes de poder hacerlo. En el caso de España son 4 meses, pero en otros países pueden ser entre 6 meses o 1 año. Y bueno, pues ya para terminar vamos a dar una serie de recomendaciones finales para todos aquellos que quieran tatuarse. En primer lugar, hay que elegir bien el tatuador con el que vamos a trabajar, ¿vale? Que sea una persona que trabaje en un taller que tenga licencia del ayuntamiento y bueno, que sea profesional, que tenga una formación adecuada y que cumpla correctamente con las medidas de higiene y asepsia. También es importante comprobar que utiliza botellas de tinta que están autorizadas por la normativa europea y que están bien identificadas en su etiquetado. Y bueno, también comprobar que utiliza suero salino para diluir la tinta, que no utiliza agua corriente del grifo. Y una vez que hemos hecho el tatuaje, sí que es recomendable solicitar al tatuador una copia con toda la información de las tintas que se han utilizado. Por si existiera cualquier tipo de problema, poder identificar el lote y analizarlo si es preciso. Si queremos reducir el riesgo de reacciones alérgicas, es mejor evitar el color rojo y sus derivados, como el naranja, el rosa o el morado. Y si es la primera vez que nos vamos a tatuar, pues es conveniente elegir un tatuaje que sea pequeño, de color oscuro y en zonas que se puedan cubrir con ropa, por si existe cualquier tipo de problema o si al final nos arrepentimos. Y bueno, también es conveniente evitar los tatuajes en las zonas que puedan limitar la movilidad de las articulaciones, como las muñecas y los tobillos, y evitar tatuar sobre los lunares, como ya hemos comentado. Antes de tatuarse, si tenemos cualquier tipo de enfermedad que pueda alterar la cicatrización, aumente el riesgo de infección o en caso de enfermedades de la piel, sí que hay que consultar con un médico. Y bueno, una vez que nos hemos hecho el tatuaje, si tenemos cualquier tipo de problema con la cicatrización, si tenemos dolor e inflamación muy intensos, fiebre o cualquier otro tipo de síntomas, hay que consultar con un médico y contactar con el tatuador. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar. Gracias por vuestra atención y bueno, la recomendación final sería siempre pensarlo bien antes de tatuarse, ¿vale? Y no dejarse llevar por modas, porque lo que nos gusta a lo mejor ahora pues no nos gusta tanto de aquí a 10, 20 o 30 años. Así que bueno, pues siempre pensar bien antes de tatuarse, Think Before You Ink. Y bueno, existen una serie de campañas en internet con este nombre, por si alguien quiere ampliar la información y bueno, pues documentarse un poco mejor. Y bueno, pues esto es todo.